Hola, mi nombre es Yamilet Rosas Flores y hoy voy a exponer un tema fundamental dentro del derecho procesal civil peruano, el proceso de conocimiento. El procedimiento judicial es el más completo del sistema civil y cumple una función clave para garantizar la justicia cuando no existe una vía específica para resolver un conflicto. ¿Qué sucede cuando una persona desea demandar, pero su pretensión no está regulada en un proceso especial, abreviado o sumarísimo? ¿Cómo se garantiza la defensa, la contradicción y la actuación probatoria en estos casos? Comencemos. En el proceso de conocimiento, es un procedimiento judicial ordinario y contencioso, regulado en el artículo 475 del Código Procesal Civil peruano, que se utiliza cuando no existe una vía específica para una determinada pretensión. Está diseñado para resolver casos jurídicos complejos, garantizando en él el proceso de conocimiento, el derecho al debido proceso, a través de varios principios procesales fundamentales, en el cual tenemos el derecho de defensa, donde dice que las partes pueden presentar escritos, pruebas, argumentos y recursos. Se respeta su derecho a ser oídos y a defenderse activamente durante todo el proceso. También tenemos el principio de contradicción. Cada parte tiene derecho a conocer lo que la otra y a responder oportunamente. Esto garantiza un juicio equilibrado y transparente. También tenemos la actuación probatoria amplia. Es el proceso de conocimiento que permite una etapa probatoria extensa, donde se puede ofrecer, admitir y actuar diferentes medios probatorios, como testigos, documentos, pericias, inspecciones, entre otros, bajo el principio de inmediación donde el juez dirige y evalúa directamente las pruebas. Estos principios aseguran que el juez cuente con todos los elementos necesarios para emitir una sentencia justa, fundada en derecho. En el artículo 475 del Código Procesal Civil dice que se tramita en proceso de conocimiento toda pretensión que no tenga vía procedimental propia. En otras palabras, si no hay un proceso especial ni un proceso abreviado para tu demanda, entonces le corresponde el proceso de conocimiento garantizar que tu caso se resuelva con justicia. En su importancia tenemos que este proceso cumple con una función esencial dentro del derecho procesal civil, que permite que el juez conozca en profundidad el conflicto, valore adecuadamente las pruebas y dicte una sentencia justa. Es el proceso ideal para pretensiones como nulidad de contratos, resolución de incumplimientos, indemnización por daños y declaración judicial de derechos. Es importante porque permite aplicar principios como el debido proceso, la bilateralidad y sobre todo el acceso a real justicia. Tenemos fundamentos normativos. El proceso de conocimiento está regulado desde el artículo 475 hasta el artículo 492 del Código Procesal Civil. Esa normativa establece paso a paso cómo se desarrolla este proceso, desde la presentación de la demanda hasta la emisión de la sentencia. El artículo 475 señala que se tramita en proceso de conocimiento toda pretensión que no tenga una vía procedimental propia. ¿Qué quiere decir eso? Que si la ley no establece expresamente que una demanda se tramite en un proceso abreviado o sumarísimo, se debe usar el proceso de conocimiento. En el artículo 478 regula la contestación de la demanda, es decir, el derecho del demandado a responder y defenderse, que tiene como importancia garantizar el principio de contradicción. Y tenemos el artículo 481 a 486 que regulan la audiencia única, en la cual se intenta la conciliación entre las partes, planea el proceso, a ver si hay vicios procesales, y se admiten y actúan pruebas, como testigos, peritajes, documentos, entre otros. También tenemos el artículo 492 que establece el contenido de la sentencia, que debe ser clara, precisa y motivada en derecho. Eso asegura justicia y seguridad jurídica. En las características del proceso de conocimiento tenemos el contencioso. Hay una litis o conflicto entre partes. Una parte pretende y la otra se opone. También tenemos el teológico. Su fin no es solo resolver un conflicto jurídico, sino también contribuir a la paz social mediante la justicia. Como tercero tenemos el modelo. Es el proceso más estructurado y completo, sirviendo como modelo para otros procesos. Y tenemos para pretensiones complicadas, se emplea cuando la demanda son de alta complejidad o cuantía. De competencia especializada solo pueden conocer los jueces especializados en lo civil, no los jueces de paz letrado. Tenemos como jurisprudencia caso que trata sobre una demanda de cambio de nombre.
en la que la Corte Suprema de Justicia del Perú analiza la solicitud y cumple con los requisitos legales y constitucionales. La norma principal, el artículo 29 del Código Civil, establece que nadie puede cambiar su nombre sin motivo justificado o autorización judicial. La Corte señala que generalmente no se permite el cambio de nombre, pero hay excepciones cuando existen motivos válidos, como casos de nombres ridículos, asociados a personas famosas o situaciones que afectan la tranquilidad del individuo. En este proceso, la Corte revisa si la sentencia previa fue motivada correctamente o si la petición del cambio de nombre está justificada conforme a la ley. El proceso de cambio de nombre es considerado un proceso de conocimiento porque implica la revisión y evaluación de hechos y documentos que justifican la solicitud del interesado. En ese tipo de proceso, el juez analiza las pruebas, los fundamentos jurídicos y las circunstancias del caso para emitir una decisión fundamentada. Según la jurisprudencia, en estos procesos requiere que la parte demuestre motivos justificados para el cambio, como nombres poco racionales, homónimos como delincuentes o situaciones que afecten la tranquilidad del solicitante. Y el juez debe motivar su decisión claramente, garantizando así el derecho fundamental al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Por lo tanto, es un proceso de conocimiento porque requiere que el juez conozca la situación, valore las pruebas y emita una resolución basada en el análisis de los hechos y fundamentos jurídicos. También tenemos un caso práctico. Ahora veremos un caso práctico para entender mejor cómo funciona el proceso de conocimiento. Imaginemos que una señora hace firmar un contrato de compra-venta, pero en realidad lo que quería era donar un bien a su sobrino. Años después, otro heredero descubre lo ocurrido y demanda la nulidad del contrato por simulación. Para probar esta simulación es necesario analizar testigos, documentos, incluso peritajes contables. Por eso, este caso no puede resolverse en un proceso sumarísimo o abreviado. Solo el proceso de conocimiento permite toda la actividad probatoria. Por eso es tan útil para resolver conflictos complejos como este. Aquí tenemos el derecho comparado. Tenemos el que es de Colombia. Tiene el proceso ordinario civil y está en la ley 1564 del 2012. Sus etapas son casi iguales: demanda, contestación, audiencia, pruebas y sentencia. Tenemos el de México. Se usa el juicio ordinario civil y regulado por códigos estatales o el Código Nacional. Se emplea usando eh, cuando no hay un proceso especial y el caso necesita muchas pruebas. En conclusión, podemos decir que en todos estos países, como en el Perú, existe un proceso amplio y garantiza para resolver los conflictos más complejos. Eso demuestra que el proceso de conocimiento es una herramienta clave del derecho civil a nivel nacional. Como conclusión, tenemos que el proceso de conocimiento es una pieza clave en el derecho procesal civil peruano. Permite resolver los conflictos más complejos con garantías suficientes para ambas partes. Su regulación desde el artículo 475 hasta el 492 del Código Procesal Civil y asegura un desarrollo ordenado, garantiza y profundo del proceso judicial. Es un mecanismo vital para el ejercicio del derecho de acción y el debido proceso y la justicia efectiva. Además, su existencia en otros países jurídicos demuestra su valor universal como herramienta para la resolución justa de conflictos. Gracias.